Emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Atención, fue capturado el presunto asesino del joven Juan Esteban Alzate, de 15 años, en el sistema Transmilenio. Este crimen indigna porque antes de matarlo, el adolescente víctima sufrió acosos homofóbicos. El acusado, identificado como Gustavo Adolfo Agames, alias El Costeño, fue ubicado en el barrio Panesenú, en Montería, tras un seguimiento de varios días por parte del CTI, de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Mesa técnica para ubicar 19.580 bienes de la mafia o producto de actividades ilícitas que no está claro quién los tiene. El presidente de la República ordenó hacer inventario detallado a través de la Sociedad de Activos Especiales. El teniente Flechas, capturado por posibles nexos con el Tren de Aragua, publicaba en sus redes fotos con lujosos vehículos deportivos. El oficial dice que compró los lujosos carros con su sueldo. Tenemos el decreto en el que se aprobó su ascenso. Otro crimen con extrema violencia en Bogotá. Encontraron a una mujer que fue asesinada y torturada en el sur de la ciudad. El presidente Gustavo Petro dice que alza del Banco de la República a las tasas de interés traerá la recesión mundial a Colombia. El mandatario se refirió a su frase del enemigo interno, negó que sea contra el ministro de Hacienda y criticó a los medios de comunicación. Le hacemos seguimiento a la crisis migrante en Necoclí. Las playas siguen con miles de personas que esperan cupo en los botes. Levantaron 2 de los bloqueos más grandes en Chocó. En 2 semanas, mesa de diálogo de gobierno, indígenas y transportadores. Buscan al militar que se disfrazó de mujer y lanzó un ataque con granadas. Creen que huye armado. Informe especial. El aberrante delito de la desaparición forzada. Reconstruimos en detalle 2 casos en Sevilla, Valle del Cauca. Él es Vladimir Ilich Mantilla. Su padre lo buscó 15 años y la versión de un sepulturero le ayudó a encontrarlo. Alarmante informe del Fondo para la Naturaleza. El planeta perdió 70% de los animales salvajes en 50 años. 50 años de una de las historias de supervivencia más asombrosas de la historia. El accidente de avión con un equipo de rugby en los Andes. Atentos a oportunidades. Hay 250 vacantes de trabajo en Quebec. En deportes, jornada con buena cosecha de medallas en los sudamericanos que transmite Señal Colombia. Y en cultura seguimos desde la 7ª Feria del Libro en Santiago de Cali y hablaremos con Rosario Caicedo, autora del libro Mil Pedazos. Buenas noches. El presidente de la República ordenó hacer un inventario detallado de más de 19.000 bienes producto de actividades ilícitas cuyo estado y uso actual no es claro. Mateo, temen que haya corrupción en el manejo de las propiedades, cuya responsabilidad recae en la Sociedad de Activos Especiales. Se creará una mesa técnica para esa investigación. John López, buenas noches. Usted con más detalles. Adelante. Hola Carolina, muy buenas noches. Miren, en total son 25,7 billones de pesos de bienes incautados a las mafias y al narcotráfico, de los cuales el gobierno nacional no sabe aún en manos de quién están estos recursos. Por esto, el presidente Gustavo Petro pidió que se creara o se instalara una mesa técnica de alto nivel para determinar si efectivamente se han presentado pérdidas o desviaciones de los recursos incautados. Además, el mandatario dijo que de confirmarse irregularidades en este proceso, estaríamos ante uno de los episodios más dolorosos en materia de transparencia dentro de los bienes del erario y del patrimonio nacional. El presidente pidió hacer el inventario de los bienes que se han incautado a las mafias y al narcotráfico. La suma asciende a 25,7 billones de pesos. Aún no hay claridad sobre su paradero. Y hoy de varios de esos billones no tenemos información, pues estamos en el preámbulo y con los indicios terribles de quizás uno de los hechos
más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional. El gobierno instalará una mesa técnica de investigación para determinar qué ha pasado con estos bienes. Cumpliendo con la ley, tenemos que hacer todo lo posible por actualizar el inventario, recuperarlo y saber dónde está la totalidad de los bienes, cualesquiera que sean las formas que tengan. También pidió investigar a las llamadas mafias políticas que serían responsables de la desviación de recursos de la SAE. Y eso, en términos de billones de pesos, no puede ser. No puede ser sin responsables. El presidente pidió encontrar a los responsables de la pérdida de bienes recuperados del narcotráfico, en su totalidad 19.580. La vida del teniente Víctor Manuel Flechas Tenorio, señalado de tener nexos con la banda Tren de Aragua, cambió radicalmente en un par de meses. En redes sociales, el uniformado publicaba lujos como carros y motos de alta gama. En las últimas horas fue llevado a audiencia. El teniente Flechas Tenorio es señalado de tener nexos con la banda Tren de Aragua. Sus publicaciones en redes sociales levantaron sospecha. Dicen las autoridades que subió fotos de motos y carros lujosos y escribió que eran de él. Los mensajes también llamaron la atención de sus compañeros y la fiscalía. Flechas insiste en que los lujos los pagó con su sueldo. No obstante, los investigadores empezaron a elaborar un perfil. Luego de su captura ayer en Kennedy, sur de Bogotá, fue llevado a una audiencia para la judicialización. El año pasado, Flechas fue ascendido a teniente y nombrado comandante del CAI Caldas. 3 meses después, empezaron las investigaciones en su contra. Según la investigación, el teniente entregaba información a integrantes de la banda criminal, alertaba sobre operativos en contra de los integrantes y sobre los allanamientos a sus propiedades. El grupo criminal es conocido por su crueldad excesiva, por asesinar personas y envolverlas en bolsas plásticas y por casos de extorsión. Las autoridades investigan la muerte de una mujer de 30 años de edad que apareció envuelta en una sábana dentro de un vehículo particular en el sur de Bogotá. Las autoridades dicen que es un nuevo caso de cuerpo torturado. Estas imágenes fueron grabadas por los vecinos de esta zona boscosa del barrio Entre Nubes, en la localidad Rafael Uribe Uribe. Agentes del CTI realizaron el levantamiento del cadáver. Los testigos narraron temerosos lo que ocurrió esta madrugada. Yo me vine a enterar como a las 1:30, 2 de la mañana que oí mucho radio de policía y luces. Entonces me asomé por la ventana y ya vi toda la policía y encontraron a la muchacha golpeada y apuñalada. De si es del barrio, es del sector o la trajeron de otro lado, si la mataron en otro lado, no sé. Otras personas afirmaron que este lugar es tranquilo y que nunca habían visto algo parecido. Dicen que el carro cayó en una cuneta y que no lo pudieron sacar. El vehículo fue abandonado con las luces de parqueo encendidas. Una vez identificado el vehículo, la patrulla procede a hacer la verificación de los ocupantes, encontrando al interior del vehículo una persona de sexo femenino sin signos vitales, la cual se encontraba envuelta en unas sábanas. Por ahora todo es materia de investigación. El cuerpo de la mujer se encuentra en medicina legal y es analizado por expertos forenses. Posteriormente será entregado a sus familiares. El presidente Gustavo Petro nuevamente criticó al Banco de la República. Dijo que sus decisiones harán que la recesión mundial se traslade a la economía colombiana. El presidente criticó el incremento de las tasas de interés. Dijo que esto generará una recesión económica en el país. Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. De otro lado, habló sobre el convenio firmado con Fedegan. Según el mandatario, servirá para que 300.000 familias pasen de la pobreza absoluta a formar parte de la clase media productiva. También reveló cuánto costarán los terrenos. ¿Cuánto valen esas 3 millones de hectáreas? 30 billones de pesos, más que la reforma tributaria. Y señaló a la ANDI de poner tropiezos al pacto social. Yo esperaba de la ANDI, por ejemplo, una propuesta avanzada respecto al pacto social. Y en cambio no esperaba nada de Fedegan.
por razones históricas. Resulta que el que dio el paso de avanzada fue Fedegan y el que dio el paso atrás fue el ANDI. El mandatario también dijo que el gota a gota debe acabarse y sugirió fortalecer el Banco Agrario para financiar a pequeños y medianos productores. El presidente Petro también se refirió a sus palabras sobre un enemigo interno de su gobierno. Desmintió que se trate de algún integrante de su equipo ministerial. Ayer hacía una referencia a esto y entonces algunos medios quisieron armarme una pelea con el ministro Campo, que ni mencioné, en su afán premeditado por ver cómo pierde popularidad el gobierno, entonces se creen sus propias mentiras, oiga. Las construyen, las echan a volar y empiezan a hablar de ellas y de ellas como si fuese una realidad en vez de ir a la fuente. Y los comerciantes del país siguen haciendo observaciones a la reforma tributaria y le piden al gobierno reconsiderar algunos puntos. Juan Sebastián Amaya, muy buenas noches. Usted tiene las conclusiones de este primer día del Congreso del Gremio allí en Cartagena. Cuéntenos, buenas noches. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Los saludos desde Cartagena, primera jornada de este Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y aquí el gremio analizó la reforma tributaria. En principio, criticó la eliminación de beneficios tributarios para empresas, dice que esto tendrá una afectación en la generación de empleo y habló específicamente de 2 puntos. Le pide al gobierno no gravar a las bebidas azucaradas, tampoco a los alimentos ultraprocesados. Dice que las finanzas de los ingresos de cerca de 500.000 tiendas de barrio se verían en peligro si se aprueba esta protesta, y también le pidió al gobierno aprobar 2 jornadas de días sin IVA para productos nacionales el próximo año. Los comerciantes le pidieron al gobierno que busque ingresos por otros mecanismos distintos a más impuestos. El gobierno tiene activos improductivos que puede vender. El gobierno puede monetizar muchos activos y recursos incautados que están en la SAE. Además, solicitaron mantener en los días sin IVA los siguientes productos nacionales: confección, calzado, accesorio, electrodoméstico, línea blanca. Ante la ausencia del presidente Gustavo Petro, el dirigente le envió un mensaje con sus ministros. Ministros, me da una vergüenza con ustedes que sean mensajeros al presidente de esta realidad. No podemos decir que el comercio no le da valor agregado a la economía del país. El ministro del Interior excusó al mandatario y respondió: qué desastre de corrupción el que encontramos en la SAE. Los bienes desaparecidos, los bienes adjudicados en forma tremendamente incorrecta. Por eso fue enfático con los empresarios. Todos tenemos que aportar un poco más. Y quienes más han tenido en la sociedad fortuna van a tener que hacer un esfuerzo mayor. Los comerciantes también piden revisar la reforma laboral que el gobierno radicará el próximo año. En este Congreso de Comerciantes se habló de estas recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las decisiones que ha tomado el Banco de la República para subir la tasa de interés, y precisamente habló el exgerente del Banco Central, Juan José Echavarría. Señaló que estas declaraciones no son pertinentes en este momento que atraviesa la economía del país y asegura que esa es la tarea del Banco Central, del Banco de la República: controlar la inflación a través de la subida de tasas de interés para frenar el consumo. Si el banco deja que todos ustedes empiecen a pensar que la inflación va a ser 10, 12% permanente, el banco se sobó. Le va a tocar frenar durísimo la economía en 2 años. Y por eso es importante que el banco suba las tasas hoy. Continúa la llegada de migrantes al Urabá antioqueño. Más de 3.000 personas acampan en las playas de Necoclí y cientos siguen esperando en la terminal de transportes de Medellín para salir hacia esa zona. Ismael Tobón, buenas noches, adelante. Hola Carolina, muy buenas noches. Pues las autoridades del departamento de Antioquia han tenido que optar medidas como trasladar 3.000 migrantes al municipio de Turbo para poder evacuarlos y trasladarlos a la zona del departamento del Chocó, al municipio de Capurganá. Pero si en el Coclí no mejora la situación, aquí tampoco en la terminal del norte. Quiero mostrarles muy breve la situación a esta hora de la noche, donde permanecen todavía miles de migrantes represados tratando de poder conseguir un tiquete para viajar al municipio de Necoclí. Pero hay un fenómeno también: muchos se encuentran varados durante hace muchos días sin recursos económicos para comprar un tiquete que está costando aproximadamente 85.000 pesos. En el siguiente informe, más detalles.
Las fuertes lluvias que convierten el paso del Darién en una proeza no son impedimento para que los migrantes continúen llegando a Medellín para buscar pasajes hacia Necoclí. Han dicho muchas cosas, ha pasado también muchas cosas que uno, pues de mi parte yo no estoy asustada. No sé cómo haría para que no me devuelvan, pero mi meta es seguir. Los buses llenos siguen partiendo desde la capital antioqueña y en Necoclí siguen acumulándose quienes esperan por la oportunidad para cumplir el sueño. Hace 2 días salimos con nuestros hijos, vendimos todo lo que teníamos, casa, moto, toda nuestra fuente de ganancia de dinero. El gobierno de Antioquia instaló un puesto de mando unificado para fortalecer la atención a los migrantes. Vamos a buscar atender en la forma más adecuada, con dignidad, con humanidad, la situación que de acumulación se ha presentado en estos territorios. También se anunció que en los próximos días el embajador de Estados Unidos en Colombia visitará la zona. Estados Unidos acordó con México aceptar la entrada de miles de migrantes venezolanos si lo hacen por avión. Esa será la única vía legal para su ingreso. Aquellos que lo intenten por tierra, por la frontera sur, serán expulsados. Son miles de pasos que se dan casi que simultáneamente, pero en lugares radicalmente opuestos del mundo. Impulsados por razones distintas, unos abandonan tierras ucranianas, los otros las de Venezuela. Y estas, las que se dibujan transversales a América, del cono sur hacia el norte, añoran alcanzar Estados Unidos. Justamente, 24.000 de ellos, estacionados en el tramo final de la travesía, México. Y sí, y solo si abordan un avión para luego pisar la Unión Americana, conseguirán estatus legal por 2 años, equiparable al que ya existe para los ucranianos que huyeron de su guerra. Fue vía comunicado que el alfil de la seguridad nacional del gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, y quien monitorea y trabaja para decrecer los flujos migratorios en la ilegalidad hacia su país, lo esbozó grosso modo. Quienes intenten cruzar ilegalmente a la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos a México y no serán elegibles para este proceso en el futuro. Aquellos que sigan el proceso legal tendrán oportunidad de viajar seguros y ser elegibles para trabajar aquí. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la pauta de Mayorkas, advierte que la tasa o promedio mensual de venezolanos justo ahora en la parte mexicana de la frontera se elevó inusitadamente de 25.000 en agosto a 33.000 en septiembre, versus los apenas 127 que había mensualmente entre 2014 y 2019. Patrón que la iniciativa busca tornar ordenado y sea la base de la seguridad fronteriza allí. Acabó el bloqueo de transportadores en Chocó. Los corredores viales que comunican Quibdó con Medellín y Pereira ya están habilitados. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Según las autoridades departamentales, ya se inicia a restablecer todo el tráfico vehicular en los principales ejes carreteables que conducen al departamento del Chocó, esto tras horas de diálogos con los actores de la protesta. La conclusión mayor es que no haya repetición para bloqueo, no haya repetición para incumplimiento y que podamos llegar a una ruta. El 1 de noviembre continuarán las mesas de trabajo en la ciudad de Bogotá con el gobierno nacional, según lo han indicado los líderes de esta manifestación que mantenía bloqueado el departamento del Chocó en sus 2 ejes viales principales, tanto para Antioquia como para Risaralda. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Más de 15.000 personas de Orito, en Putumayo, están incomunicadas debido a la caída de un puente. El informe es de Ángela Montilla, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El puente ubicado en la vereda La Primavera, que conectaba al municipio de Orito con Siberia, Churuyaco, El Empalme, Jardines de Sucumbíos y otras veredas de las zonas rurales, se cayó el pasado martes y dejó como saldo una persona herida. Según John Freddy Valencia, representante a la Cámara por la Curul de Paz en Putumayo, son más de 15.000 las personas que quedaron incomunicadas. Ese puente comunica Valle del Guamués con Orito, Siberia, Churuyaco, El Empalme, Jardines de Sucumbío y todas las veredas que quedan por allá aledañas. Además, en la vereda La Primavera hay más de 70 familias ubicadas en situación de riesgo. Ante estos hechos, el representante ha hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que atienda las necesidades del departamento de Putumayo. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7.
Apareció un video donde se evidencia el momento en que un militar activó una granada en Bucaramanga para herir a 4 personas. Se vistió de mujer antes del ataque. Además, en su casa fueron encontradas 2 granadas más. Joana Niño, cuéntenos usted, por favor, los detalles. Muy buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. El soldado fue identificado como Jair Fernando Fuentes Castaño y RTVC Noticias logró conocer un video y obtenerlo en donde se puede evidenciar cómo minutos antes de que este hombre ocasionara este atentado se vestía con prendas de mujer. Este es el momento en el que el soldado se estaba vistiendo con una falda y tacones. Según las investigaciones preliminares, así intentó pasar desapercibido antes de lanzar la granada que dejó 4 personas heridas. Uno de los mismos conocidos de ellos llegó al lugar, precisamente algo que causó curiosidad, que vestido de mujer, efectivamente pidió que lo dejaran jugar cartas, él le permitieron. ¿Quién sería el responsable del ataque? Tenía 2 granadas más en su casa, camufladas en una botella con cemento. Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos por quien entregue información que sirva para capturar a este hombre. Continúan los diálogos regionales vinculantes para definir las bases del Plan Nacional de Desarrollo. La vicepresidenta Francia Márquez y la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, estuvieron en Nuquí, Chocó. Más información con Julie Correa, periodista de la Radio Nacional. Cerca de 1000 pobladores de los municipios de Nuquí, Payasolano y el Bajo Baudó asistieron a este encuentro regional vinculante, precisamente para trabajar sobre 5 ejes territoriales. Hablamos con Christopher Vidal, quien afirma que fue transversal el tema de enfoque diferencial y la importancia de que los derechos étnicos sean restituidos. Esperamos que de esta jornada saquen buenos resultados y que en ese plan de desarrollo nacional pues se vea que vincule realmente las necesidades del pueblo y que ese enfoque del que se habla, ese enfoque diferencial, se vea reflejado también en la reglamentación de la Ley 70, que eso es un gran beneficio para nosotros como pueblo negro. La Mesa de Ordenamiento Territorial para el alcance de una paz total fue clave para hablar los temas que en este momento están padeciendo las distintas comunidades de la costa pacífica chocuana: desplazamiento, confinamiento y amenaza a líderes sociales, a resguardos indígenas y consejos comunitarios. Julie Correa González, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Más noticias. La Junta Directiva de EPM anunció que las tarifas de energía en Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena van a disminuir. Afinia, la empresa prestadora del servicio, se acogerá al pacto por la justicia tarifaria. Según el gerente de EPM, Afinia sí hará reducción de las tarifas de energía para sus usuarios en la costa caribe. Y es que la tarifa de Afinia, que está alrededor de 823 pesos por kilovatio, de manera voluntaria, acogiéndonos al pacto por la justicia tarifaria, vamos a reducirla a 799 pesos para los meses de noviembre y diciembre. El alcalde de Medellín aseguró que las tarifas son altas porque la gente no paga sus facturas. Eso hoy en general en Afinia tenemos unas pérdidas de cerca del 25%. ¿Qué decisión tomamos de forma inteligente con el señor presidente de la República y con la señora ministra? Es que EPM, además de todo lo que ya anunció, va a hacer un esfuerzo de 150.000 millones de pesos para beneficiar y para comprar paneles solares. Además, explicó que el incremento de las tarifas de Afinia en el último tiempo se debe a la regulación que la compañía debe realizar legalmente cada año. Reapareció el ex jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en una audiencia virtual ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín. En la diligencia, su abogado solicitó la nulidad del caso y señaló que la audiencia de acusación contra alias Otoniel está viciada. Según él, hicieron varias modificaciones. La Fiscalía pidió a la jueza no aceptar la petición, argumentando que no hubo alteración en el proceso. En nuestro informe especial de hoy hablamos de un caso que refleja una de las situaciones más dolorosas en la historia de la violencia en Colombia: las víctimas de desaparición forzada y el drama que viven sus familiares. Un equipo de RTVC Noticias estuvo en Sevilla Valle y reconstruyó la historia de 2 hombres a los que sus familiares buscaron por más de 15 años. Iniciamos. El joven militar Vladimir Ilich Mantilla desapareció en extrañas circunstancias hace 15 años en una vereda de Sevilla Valle.
Lo único que se sabía era que el 13 de febrero de 2008 fue visto por última vez con varios de sus compañeros del ejército. Una exhaustiva investigación de la Fiscalía y de la Justicia Penal Militar reveló que fue asesinado junto a otro hombre. Esta es la reconstrucción de los hechos. ¿En dónde está Vladimir Ilich Mantilla? La última vez que lo vieron salía de la casa de sus abuelos paternos, lugar en el que vivió desde siempre. Sus pasos no dejaron huella. Su humanidad desapareció como la de muchos otros jóvenes. Desde entonces han sido 15 largos y angustiantes años. Yo me puse a buscarlo y le solicité a mi hija Angélica. Ella averiguó por medio de unos contactos, de unos amigos, y se enteró ella que lo habían enterrado en Sevilla. Viajamos a Sevilla Valle y confirmamos que Vladimir Mantilla Moreno estaba enterrado en Sevilla. Vladimir es el hermano menor de mi hija. Tengo conocimiento que fue asesinado en Sevilla Valle y el ejército lo hizo pasar por guerrillero. El 13 de febrero del 2008 pasaron muchas cosas en zona boscosa de una vereda de Sevilla. 2 hombres, hasta hoy desconocidos, fueron asesinados. ¿Quiénes eran? Aproximadamente a las 10 de la noche del día 12 de febrero de este año, mi coronel me informa que hay una información que un grupo de 6 a 8 bandidos pasaron por el área general de La Chorrera, jurisdicción de Sevilla Valle. Por lo tanto, con mi pelotón cumpliría la misión 017 Feuro. Como a la 1:30 de la madrugada del 13 de febrero íbamos subiendo un cerro alto y de pronto empezamos a escuchar disparos y explosiones que procedían de la cima del cerro contra nosotros. Ahí ordené al cabo primero que con su equipo envolvieran por la parte izquierda, repeliendo el ataque, mientras que con mi equipo continuamos subiendo el cerro y envolviendo por la parte derecha. Este cruce de disparos duró entre 15 a 25 minutos aproximadamente. De acuerdo con los testimonios de los mismos militares involucrados en estos hechos, en la ladera de esta montaña encontraron los cuerpos de las 2 personas abatidas durante este combate. El primer sujeto fue encontrado en una posición semi-encogido. Estaba con botas de caucho, pantalón de sudadera oscuro, camiseta oscuro y chaleco verde colocado. A él se le encontró un fusil a un lado, 2 proveedores para el mismo fusil, una granada de mano y munición para el fusil. La cantidad no la tengo presente. El segundo sujeto fue encontrado con los pies hacia el lado del cerro, la cabeza hacia el lado del hueco, vestía botas de caucho, pantalón camuflado pinta vieja tipo americano. ¿Qué pasó después de ese supuesto combate con la guerrilla de las FARC? En extrañas circunstancias, las 2 personas abatidas allí fueron enterradas en este cementerio. Hoy, casi 15 años después, RTBC Noticias tuvo acceso a una exhaustiva investigación de la Fiscalía que podría esclarecer estos hechos de un presunto caso de falsos positivos. El día de los hechos me llamó el secretario de gobierno y me manifestó que traían 2 cuerpos desde una vereda en el camión del ejército. Esto para que estuviéramos pendientes en el Parque de la Concordia, donde está ubicado el Palacio Municipal, la alcaldía, para recogerlos y llevarlos a medicina legal. Una vez recibimos los cuerpos, se llevaron para la morgue de Sevilla con los respectivos documentos para ser recibidos en medicina legal. Mi motivo es que quiero se me realice prueba de ADN para verificar que sí soy el padre de Vladimir Mantilla Moreno, esto con el fin de poder esclarecer el proceso y llevarlo a las últimas consecuencias, ya que toda la familia se encuentra perjudicada. Queremos que haya pronta justicia y saber quién lo asesinó. Buscar, recordar y recorrer es la incesante tarea de los familiares de Vladimir Ilich. Tarea que emprendimos y en la cual encontramos el testimonio de la persona que ese día enterró a los supuestos guerrilleros. No se siente ahí. Vinieron como NNs, pero nos dijeron, pues a mí me contaban que eran pues supuestamente como personas de los subversivos, pero pues ellos quedaron aquí en este sitio, aquí donde está este ramo.
esta es la parte donde quedaron. Digamos, la cabeza les quedó hacia esta parte. Y este es la sepultura, la fosa, donde quedaron. Que incluso ese día descargamos uno aquí en esta parte, y el otro lo descargamos allá. Junto a Vladimir fue enterrada otra persona, alguien que aún no ha sido identificado. La muerte los cercó y en esta fosa han esperado con paciencia ajena a que se desentierre su historia, a que se haga justicia. Nuestro periodista Juan Carlos Giraldo conoció el expediente en la Justicia Penal Militar y en la Fiscalía. Vladimir Ilish y el otro hombre, identificado como Francisco Javier Cardona, fueron asesinados y presentados como bajas en combate. La hipótesis apunta a ejecuciones extrajudiciales. No, aquí nunca, digamos, como personas de decir que la familia, no, nunca me llegaron a preguntar de eso. La pregunta es, ¿por qué si existían tantos indicios de lo sucedido, como el testimonio de los militares, el papel que jugó la funeraria más antigua de Sevilla y el relato del propio sepulturero, nunca se supo del entierro de estos dos cuerpos y por qué nadie los buscó? Estas dudas están a punto de resolverse. No estuvimos sino el señor de la funeraria y mi persona. Nosotros dos fueron los que los sepultamos. Él venía en un plástico, pero esos plásticos se los abrimos para poder que ellos descompusieran. Ya estaban generando olor porque pues ellos siempre estuvieron como un día o varios días en la parte donde los encontraron. La supuesta operación Feudo 17 dejó varios cabos sueltos que se convirtieron en pistas, que en el año 2013 encontró la jueza 53 penal de instrucción Cristina Lombana, hoy magistrada de la Corte Suprema. Una de las evidencias más importantes es la necropsia que Medicina Legal le hace al cuerpo de Vladimir Ilish Mantilla y al del otro hombre supuestamente abatido ese día. La señora juez encuentra que dentro del informe pericial practicado a uno de los cadáveres hay señales de sepsis en proceso y peritonitis. El diagnóstico hecho por el médico forense establece que la muerte ocurrió entre 4 y 8 días antes al momento de la necropsia. El dictamen científico es revelador en los dos casos, prueba fiel de que los cuerpos hablan. La delicada situación de salud de la persona enterrada junto a Vladimir desvirtúa la existencia del supuesto combate. Manifieste al despacho si es posible que una persona con la opinión pericial descrita en el caso 7 pueda hacer un desplazamiento de varias horas con armamento y cerro arriba. No. Cuando un ser humano tiene un proceso de este tipo, todo el metabolismo y sistema inmunológico se dedica a ganar el proceso infeccioso. Las personas con este tipo de lesiones o de infecciones son personas postradas, en muy mal estado. La increíble conclusión forense entonces revela que Vladimir y el otro hombre no pudieron haber muerto ese 13 de febrero del 2008 en combate. Estas dos personas llevaban varios días muertos. Pero eso no es todo. La Justicia Penal Militar y la Fiscalía tienen la indagatoria que rindieron los 12 militares vinculados al caso. Extrañamente, todos tienen la misma versión, una versión general con incoherencias en detalles contrastados con pruebas técnicas y documentales, que además revelan que estos soldados, el día de los hechos, ni siquiera estaban en ese lugar. Los hechos relatados por los militares no coinciden con los resultados de las experticias, ni en cuanto a la fecha del deceso de los hoy occisos, ni en la posición que tenía la tropa respecto de ellos mismos al momento del presunto combate. En el expediente luego agregan: el informe de situación de tropas en el que se consigna el lugar donde se encontraba el pelotón Bastión, quien tenía el esfuerzo principal de la misión en Comento, para los días 10, 11, 12 y 13 de febrero de 2008, figuraban en el municipio de Roldanillo y Obando. Para el despacho penal militar, es claro que esta solo es una estrategia con la que quisieron engañar a la justicia y desviar la investigación. Ahora bien, si las tropas se reportaban en los municipios antes mencionados, no podrían tener el don de la ubicuidad al estar al mismo tiempo en el sitio donde ocurrieron las muertes de los dos individuos en mención.
Los restos de las dos personas no identificadas fueron exhumadas el pasado 6 de septiembre en el cementerio de Sevilla Valle. Las indagaciones continuarán para establecer por qué las autoridades municipales no cumplieron los protocolos a la hora de sepultarlos. La búsqueda terminó. Esta exhumación revelará la cruel suerte que ese día corrió Vladimir, un exsoldado que salió de su casa acompañado de sus propios excompañeros del ejército. Sus restos dejarán este lugar en el que sin ninguna contemplación fue abandonado para revelar los escabrosos detalles de su propio crimen. En la investigación de la Fiscalía aparece una nueva evidencia, una que por ahora revela la identidad del otro supuesto guerrillero asesinado, ese que tenía peritonitis y que escasamente podía caminar. Esta persona tenía antecedentes que terminaron marcando su final. Informe de laboratorio en donde se obtuvo coincidencia con las impresiones dactilares de Cardona González Francisco Javier, persona vinculada judicialmente el 24 de septiembre de 1999 por el delito de hurto. Lo extraño de todo es cómo fueron enterradas estas dos personas sin que ninguna autoridad lo supiera. Ellos los traen, pero ellos van allá a la parroquia y allá ya ellos, la parroquia ya les da una orden para uno sepultarlos aquí. En la investigación se indaga por qué no existen registros oficiales de esa inhumación autorizada por la Iglesia, la cual debe cumplir con estrictos protocolos. ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, en un caso en donde traen cuerpos de personas o que no están identificados o que no tienen familiares? Ahí cómo se actúa, cómo se pueden hacer, digamos, un entierro. Bueno, lo primero es la información que nos trae, digamos, parte de la morgue o medicina legal o, en el último caso, digamos, como aquí en Sevilla, la Fiscalía. Entonces, hay una información que debe ser enviada aquí antes de proceder a la inhumación. ¿No se puede enterrar ninguna persona sin esa autorización de ustedes? No se debe enterrar. No debe enterrar porque, pues, por un lado, por la gente, luego, ¿quién va a dar razón de estas personas no identificadas? Y de esto se deben dejar registros. Sí, todo, registro y sobre todo la información. ¿Se sabe si para ese momento se hizo registro de esos cuerpos? Ahí sí no tengo, porque como es, digamos, para este procedimiento que hicieron ahorita, está toda la documentación. ¿De cuándo se enterraron? No, la documentación de la exhumación, como tal. Sí. En la alcaldía, la Secretaría de Salud era la autoridad encargada de llevar estos registros. Sin embargo, a la fecha no tenían conocimiento de lo sucedido, pese a que la orden fue dada por el entonces secretario de Gobierno, según el testimonio de la trabajadora de la funeraria. ¿Qué dicen las autoridades de Sevilla Valle sobre lo que ocurrió el 13 de febrero del 2008? ¿Y cuáles son los protocolos que se deben seguir para enterrar o inhumar a una persona que está como no identificada? Esto nos respondieron desde la Secretaría de Salud del municipio. Para inhumar el cadáver como tal, en Sevilla es la Dirección Local de Salud. Hay varias entidades que son de saneamiento que lo pueden hacer, pero para Sevilla la única que tiene esa potestad es la Dirección Local de Salud. ¿Sobre estas personas queda un archivo después de que son inhumadas para posiblemente en el futuro identificarse? Se debe de tener el archivo 5 años en la Dirección Local y 10 años en el Archivo Central. No, a la fecha nosotros como Dirección Local de Salud no hemos recibido ninguna notificación oficial ni verbal de esos casos que usted me refiere en este momento. ¿Tenían ustedes conocimiento de pronto de que este caso pudo existir? La verdad, personalmente no tenía conocimiento del caso. Doctora, ¿están ustedes a disposición de las autoridades? Claro que sí, como Dirección Local de Salud, como municipio, estamos prestos a dar la información oficialmente que nos soliciten, claro que sí. La hipótesis de la justicia penal militar y de la Fiscalía
es que este es otro caso de ejecuciones extrajudiciales con un agravante. En esa época y en esa región operaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Varias investigaciones han revelado que los paramilitares trabajaban en conjunto con el ejército. Una fuente de alto nivel reveló que en este caso lo que pudo haber sucedido es que Vladimir Ilich Mantilla y Francisco Javier Cardona fueran asesinados por los paramilitares y días después reportados en combate por el ejército. Están próximos los días en que se acabe la zozobra para las familias de Vladimir Ilich Mantilla y Francisco Cardona. Medicina Legal y la Fiscalía realizarán la entrega digna de los restos. Usted con más noticias, Mateo, adelante. Más noticias. Otro líder social fue asesinado en Putumayo. Van 3 casos esta semana allí en el departamento. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama nacional. Los pasajeros de un carro se salvaron por centímetros de quedar aplastados en Santa Rosa de Cabal. Una roca inmensa cayó al lado del vehículo cuando iban pasando por la carretera que conduce a Los Termales. Por fortuna no hubo lesionados. Una fuerte tormenta eléctrica golpeó algunos sectores de Cúcuta esta tarde. Las precipitaciones inundaron varias vías, haciendo que tubos destinados para arreglos en las calles flotaran en los arroyos. Las autoridades hacen balance de daños. Permanece el paso a un carril en la autopista Medellín-Bogotá. Debido a las fuertes lluvias, el agua bloqueó los 2 sentidos del corredor vial en el sector de Bello. En un video de una cámara de seguridad del barrio Torices en Cartagena quedó grabado el momento en el que un taxista arrastró a una pasajera, según testigos, porque se negó a pagar más de la tarifa habitual. Cuando ella hizo el reclamo, el hombre aceleró dejándola tirada sobre el asfalto, causándole hematomas y raspaduras. Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza reveló que el planeta perdió en promedio cerca del 70% de su población de animales salvajes en casi 50 años. Las cifras para América Latina, convocada por su biodiversidad, son aterradoras. Entre 1970 y 2018, el 69% en promedio de las poblaciones de fauna salvaje como peces, pájaros, mamíferos, anfibios y reptiles desapareció. Así lo indica el índice Planeta Vivo, instrumento de referencia publicado cada 2 años por la WWF. Entre las principales causas del declive de la vida silvestre está la destrucción de hábitats, particularmente relacionada con nuestro actual sistema alimentario. El 80% de toda la deforestación que se produce en el mundo está impulsado por la forma en que producimos y consumimos alimentos. Otra de las causas principales es la explotación exagerada y la caza furtiva de especies, problema muy extendido en muchas regiones del mundo. El cambio climático es el tercer factor, pero los expertos advierten que su papel aumenta velozmente. También están la contaminación del aire, del agua y del suelo, así como la diseminación por el hombre de especies invasivas. Aunque el declive es global, algunas regiones se ven mucho más afectadas como Latinoamérica, donde disminuyó un 94% la fauna salvaje en el último medio siglo. Esto no es del todo sorprendente porque el continente y sus regiones tropicales contienen mucha más biodiversidad hoy en día. El director general de la WWF asegura que este informe es una alerta roja para el planeta y la humanidad. Hoy se cumplen 50 años del accidente aéreo de los Andes, tragedia que se convirtió en milagro. Tenemos el testimonio de 2 de los sobrevivientes que pasaron 2 meses en condiciones inhóspitas, a 4.000 metros de altura, gélidas temperaturas y comiendo carne de sus compañeros muertos para subsistir. El viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había partido desde Montevideo con destino a Santiago de Chile, se estrelló contra las montañas heladas de los Andes. De las 45 personas a bordo, en su mayoría jóvenes de un equipo aficionado de rugby, solo 16 lograron sobrevivir. Estos 2 hombres, Roy Harley de 70 años y Carlos Páez de 68, amigos de infancia, formaron parte del milagro de los Andes. El gran mérito de esta historia fue que al no le dijimos que sí, gracias a un grupo. Pues muchas veces a uno se le caía el ánimo y otro te levantaba y así sucesivamente. Los recuerdos todavía son muy vívidos para estos héroes cuya historia ha inspirado decenas de libros, documentales y películas. Desprovistos de alimentos, tuvieron que ingerir carne de sus compañeros que no lograron sobrevivir. ¿La posibilidad cuál era? ¿Morirte o usar lo único que teníamos? Quisimos comer suela, quisimos comer cigarrillo, quisimos comer pasta de diente. Todo, ¿entendés? Entonces no había alternativa. Finalmente, luego de 72 días, el 22 de diciembre fueron rescatados. Algunos de los sobrevivientes decidieron alejarse del ojo público, mientras que otros dan conferencias para transmitir su historia, una de las más extraordinarias de supervivencia de la humanidad.
Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde Navi Mumbai, desde la India. Hablamos de los sudamericanos, en donde Colombia sigue teniendo una destacada actuación. Hoy las disciplinas deportivas que le entregaron oro a nuestra delegación fueron el squash, el canotaje y el ciclismo. Colombia sigue manteniéndose segunda en la tabla de medallería. Con una gran demostración de fuerza en velocidad, la atleta Evelis Aguilar ganó la medalla de oro en los 400 metros planos. Pero no fue la única en ganar presea dorada. Flor Denis Ruiz ganó en el lanzamiento de jabalina. Un significado muy grande para mí, ya que estuve parada casi 3 años por una grave lesión que tuve. En el ciclismo, los equipos colombianos de la prueba de persecución ganaron el oro tanto en masculino como en femenino y también la velocidad por equipos. Y en la velocidad individual, Juliana Gaviria hizo lo propio para sumar una más de oro para la delegación. Era una final que debíamos hacer muy bien, sin confiarnos. El squash también le dio oro a Colombia en el individual femenino con Laura Tovar. La metí toda, mucha cabeza, tengo un equipo atrás bellísimo, mis triunfos son los de ellos y gracias. El canotaje también aportó oros que le permiten a Colombia mantenerse segunda del medallero, a 2 días del final de las justas sudamericanas que se ven por Señal Colombia. Y ahora hablamos de nuestra selección Colombia en el Mundial Sub-17 que se está disputando aquí en la India. Pues las nuestras necesitan ahora poder sumar de a 3 ante la selección de China para poder soñar con la clasificación a la próxima ronda, a los cuartos de final. El partido que será el próximo sábado a las 6:30 de nuestro país. Obviamente la derrota dolió, pero no hay tiempo de lamentos y sí de mucho trabajo. Las jugadoras lo hicieron de cara a lo que será el juego ante China, que ganó 2-1 ante México. Kiao Ru Ki anotó el primero de las asiáticas. El segundo fue de Yu Xin Yue. Y el descuento de las mexicanas lo marcó Catherine Guijarro. La Sub-17 concluyó que en este tipo de competencia no se pueden cometer errores porque con un solo descuido se pueden perder los partidos, por lo que enfatizaron el trabajo del día en el orden defensivo y la concentración para evitar despistes. La buena noticia es que la estrella colombiana Linda Caicedo no tiene una lesión de gravedad y está siguiendo un tratamiento con el que se espera pueda estar ante el equipo chino. El partido será el sábado a las 6:30 de la mañana, hora de Colombia. Hola a todos, yo los saludo de nuevo desde Santiago de Cali. Estoy en la Feria del Libro y por supuesto uno no puede pasar por Cali sin hablar de Andrés Caicedo, pero en este caso, más que de Andrés Caicedo, vamos a hablar de Rosario Caicedo, que es su hermana y que además es la autora de este libro que se llama 1000 pedazos. Rosario, arranquemos por esta foto que es la portada en la que usted sale. ¿De cuántos años ahí? 23 años, acabaditos de cumplir. Y según el libro, esta foto la tomaron el día que Andrés se fue para Los Ángeles. Sí, exactamente. Esa foto se tomó mientras Andrés estaba allí en Houston, en mi apartamento. Y ahora que he estado hablando de esa foto, me da la impresión, Andrés, que escribió mucho teatro y actuó también en teatro. Yo creo que es una puesta en escena, porque él me puso el delantal que yo tenía en mi cocina. Yo toda la vida he odiado cocinar. Entonces me puso ese delantal, me dio una taza y me dijo, haz como que estés tirando piedra y yo te tomo la foto. O sea que es una puesta en escena de Andrés, como una parodia hacia la vida doméstica, me imagino yo, de situarme en la cocina donde las mujeres se han pasado, las mujeres en el mundo. Una cosa que usted menciona y es el lugar en el que las mujeres se han pasado la vida, porque uno lee esto y se queda con la idea de Rosario siempre fue una rebelde disruptora de ese rol de género, ¿no? Yo nací en 1950, nací a mitad de siglo, como diría mi mamá, y lo que eso implica. Yo nací sin el voto. Cuando yo tenía 7 años las mujeres pudieron votar, por lo tanto yo no era votante cuando yo nací. Mis primeros 7 años de vida fueron de completa anulación. Yo quiero que hablemos de un poema que me gustó mucho, en el que usted va al psicólogo porque Andrés se acaba de morir y su esposo ese entonces le dice, no, tú necesitas ayuda, te voy a mandar al psiquiatra. Y usted llega y el psiquiatra se está quedando dormido. ¿Y qué pasa después? Yo echo al psiquiatra, básicamente. Mi madre murió ayer, le digo. Y él me responde, su esposo me dijo que era su hermano. Él también, le contesto.
él y ella muertos el mismo día. Pero para su información, ese Mi madre murió ayer es de Camus. Lectura recomendada para usted, doctor P. Doctor de los 15 minutos, doctor somnoliento, doctor ladrón. Use usted los 10 minutos que nos quedan para dormir. Yo se los regalo y no se los pago. Y cerrando la puerta a Leonora de Noruega, como ella, como tantas, jamás volví. Rosario, hay otra cosa de este libro que me gusta mucho y es la franqueza con la que usted habla de su pareja en este momento. Y de hecho, el final del libro, que es, digamos, una conversación con Andrés, epistolar, con Andrés que ya no está. Usted le dice... Exacto, totalmente. Usted le dice en palabras muy francas, es el amor de dos mujeres, son dos lesbianas. Ese amor que a ti te negaron, yo lo tengo. Yo en mi vida he estado en el closet, en mi vida. Jamás me he sentido avergonzada de querer a una mujer, jamás he sentido que haya normalidad en querer a un ser humano. Me parece que es lo más horrible. Uno castigar a alguien por querer a otra persona o por desear a otra persona. Muchas gracias, Rosario, por haber estado con nosotros aquí en RTVC Noticias. A ustedes los invito a seguir conectados con todos nuestros informes desde la Feria del Libro en Cali y a seguir conectados con más información nacional. El precio del dólar subió 8 pesos con 60 centavos y llegó a 4.619 pesos con 78 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 93.000 pesos y se cotiza a 2.225.000 pesos. Las administradoras de fondos de pensiones dejarían de percibir anualmente 15.7 billones de pesos si se aprueba la reforma pensional del actual gobierno. 3.5% crecerá la economía en América Latina durante este año, según indicó el Fondo Monetario Internacional. La proyección para el próximo año bajó en 1.7%. Vamos con más noticias. La Fiscalía ocupó 9 bienes del excongresista Mario Castaño, señalado de liderar una red de corrupción. Según la investigación, Castaño compró bienes y los colocó a nombre de una sociedad transportadora para, al parecer, evadir el control de las autoridades. Más hechos del día en un minuto. La JEP realizará una audiencia pública sobre las medidas cautelares para el Canal del Dique, en donde habrían restos de víctimas del conflicto armado. La diligencia, solicitada por más de 200 organizaciones sociales, será realizada los días 20 y 21 de octubre en Cartagena. La Procuraduría pidió acciones urgentes para agilizar la reconstrucción del Hospital de Providencia. De igual manera, solucionar la situación del muelle de la isla para dar prioridad al descargue de materiales y evitar reprogramaciones de las obras que puedan afectar la atención en salud. El Ejército Nacional envió 4 pelotones a Puerto Rondón, Arauca, para reforzar la seguridad. Las tropas llegarán ante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo y las comunidades. 25 familias campesinas y 170 indígenas estarían confinadas. La Policía de Tránsito de Cundinamarca capturó a 9 personas que hacían transbordo de mercancía robada, la cual estaría avaluada en 500 millones de pesos. Los vehículos, la mercancía y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. La ONU advirtió que la mitad de los países del mundo carece de preparación ante las catástrofes naturales por la falta de sistemas de alerta temprana que les permitan anticipar los desastres. Más noticias del mundo a continuación. El Comité Legislativo de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 votó hoy por unanimidad convocar al expresidente Donald Trump para que testifique y entregue documentos ante este panel. Enseguida, Trump tachó de fiasco la citación y preguntó por qué no lo habían llamado antes a declarar. Un jurado estadounidense pidió hoy cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Nicholas Cruz, quien mató a 17 personas en 2018 en una escuela secundaria en el sur de Florida.
Cruz evitó así la pena de muerte, como quería la fiscalía. Los familiares de las víctimas rechazaron entre lágrimas la decisión. El presidente ruso Vladimir Putin propuso a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan crear un centro de distribución de gas ruso en Turquía para exportarlo a Europa. La iniciativa de Putin llega en un momento en el que las entregas de gas ruso hacia Europa se ven muy afectadas por las sanciones occidentales impuestas a Rusia. El Parlamento de Irak eligió a Abdulatif Rashid como nuevo presidente de la República. La primera decisión de este ingeniero kurdo de 78 años fue nombrar como primer ministro al líder político chiita Mohamed Shia al-Sudani, que tendrá la misión de formar un nuevo gobierno. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay 250 vacantes de trabajo en Quebec, en Canadá. Les contamos aquí cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.china.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Agencia Pública de Empleo Quebec, Canadá. Lea con atención la descripción y requisitos de la oportunidad, que tiene vacantes para mecánicos de motos, ajustador de maquinaria pesada, pintor automotriz, carrocero, entre otros. Atentos, como mínimo deben tener 5 años de experiencia y contar con un francés intermedio. Y mucho ojo, el salario oscila entre los 15 y 18 millones de pesos colombianos. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Hablamos de nuestro fútbol profesional colombiano, porque después del empate ante Jaguares, el América de Cali complicó sus aspiraciones a clasificar al grupo de los 8. Aquí un poco más del fútbol de la liga de nuestro país. Los equipos de Cali muestran un panorama desalentador. Primero el América, que se salvó de una derrota ante Jaguares en casa. Harlín Quintero anotó este golazo en el Pascual, pero por una acción que dejó varias dudas de penal, Adrián Ramos salvó la papeleta. Creo que el grupo obviamente estaba muy fatigado, porque están haciendo un esfuerzo extraordinario. Aunque el resultado pone en riesgo las posibilidades de cuadrangulares y no hay margen de error. Nos quedamos infelizmente con un punto nada más, un punto que nos hace ahora buscar de los 9 siguientes al menos 7. Otro que la pasó muy mal fue Jorge Luis Pinto. El Cali le dio vuelta al partido, que comenzó ganando Águilas con gol de John Freddy Salazar. Y cuando parecía que gracias a Teófilo y a Buletich se sumaba de a 3, al 93 Jason Quiñones aguó la fiesta azucarera. Pero eso me parece que de pronto es como confianza. Algunos jugadores sintieron que ya estaba asegurado el resultado y los partidos se aseguran hasta el último minuto. Restan 4 partidos de esta fecha 17 y ahora a sumar y restar, porque se siente que está cerca la estrella de diciembre. Iván Sosa ganó la tercera etapa del Tour de Langkawi, la etapa reina, y con esto se convierte en el nuevo líder. Esta y otras informaciones en nuestro resumen deportivo del día. Bajo la lluvia y entre la niebla, el colombiano Sosa cruzó primero la meta en Genting Highlands y se convirtió en el líder del Tour de Langkawi en Malasia. La carrera tiene 3 colombianos en el top 5. Además de Iván Ramiro Sosa, líder, Einer Rubio y Esteban Chávez son tercero y cuarto. Atlético Nacional presentó oficialmente a su nuevo entrenador, el brasileño Paulo Autori. El nuevo estratega manifestó que buscará salir campeón, pero que si lo logra, el mérito será de los técnicos anteriores, Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento. En Argentina, el técnico Marcelo Gallardo anunció que no seguirá siendo entrenador de River Plate. Gallardo, que estuvo 9 años en el club, ganó 14 títulos, que lo ubican como el estratega más veces ganador de campeonatos en la historia riverplatense. Y en el mismo país, el futbolista colombiano Edwin Cardona fue detenido por la policía de tránsito por conducir en estado de embriaguez. Según informaciones de prensa, Cardona manejaba su automóvil con un exceso de 3 veces el nivel permitido de alcohol para conducir. El carro le fue inmovilizado y la licencia decomisada.
Les cuento que la casa RTBC también estuvo presente aquí en la Feria del Libro en Cali y esta mañana tuvimos el lanzamiento de La Voz del Poder, que es un libro producido por Señal Memoria y Nuestra Casa que resume los discursos presidenciales de 1990 hasta el 2022. Es el segundo tomo, el primero comenzó con los discursos de 1938 de Eduardo Santos. Es una forma de conocernos, de reconocernos y por supuesto de entendernos. Pero como hay más noticias importantes para nosotros, resulta que el frailejón Ernesto Pérez estuvo en la alfombra roja de los Latino Awards, porque además estaba nominado a un premio, pero todos esos datos y detalles se los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. No. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Frailejón Ernesto Pérez llegó como toda una estrella al Movistar Arena de Bogotá para desfilar por la alfombra roja de los Latino Awards 2022. Te quiero saludar, soy una planta. No se le subió la fama por tener nominado su tema musical en la categoría Mejor Canción Viral de TikTok. Saludó a su público e incluso compartió con su principal contrincante. Re locos, papi, re locos, papi. Yo mandé a la gente también a votar por el frailejón, porque yo no quiero ganar, pero qué orgullo que esté aquí el frailejón, que nos estemos infiltrando en esta vaina. Se especulaba que Ernesto Pérez había hecho brujería para ganar el premio. Su respuesta fue contundente. La única brujita que conozco es a la brujita Caracolas, que hace canciones muy bonitas y pociones para que todos comamos muchos dulces en cuentitos mágicos. También aprovechó para dar algunas entrevistas con medios de comunicación. Un abracito de agua y acuérdense de apagar las luces antes de dormir. Saludar a algunas celebridades y, por supuesto, invitar a cuidar el medio ambiente. Hola Fanny, ¿cómo estás? Te invito mucho a cuidar el agua y cuidar los páramos. Espero que lo sigas haciendo todos los días. Eso hago, eso trato de hacer. Eso está muy bien. Al final el premio no fue para Frailejón, que a ciencia cierta no le interesaba ganar o perder, solo quería divertirse. Bueno, hoy no ganamos, pero eso no importa, nos divertimos mucho y conocimos muchos amigos. Y bueno, seguiré estando aquí ayudando a toda la tierrita. Eso es lo más importante y es el mensaje que queremos dar. Los quiero mucho a todos. Un abracito de agua. Oiga, yo sí creo que fue injusto, yo creo que el frailejón se merecía ese Latino Award y es que con esa canción tan pegajosa y es todo un rockstar, creo que, no sé, ahí yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Total, así es, además todos la hemos bailado, cantado, mejor dicho, ¿quién no? Pero con esta noticia cultural despedimos RTBC Noticias, emisión central. Feliz noche. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.